¿Y si te dijera que antes de que aprendiéramos a comunicarnos a través de los continentes, antes de enviar señales al espacio con la esperanza de recibir una respuesta, hubo gente que aprendió a escuchar el planeta mismo? No metafóricamente. No espiritualmente. Sino de verdad, física y científicamente, escuchando frecuencias que la mayoría de nosotros hoy ni siquiera podríamos percibir sin instrumentos. ¿Y si los templos que construyeron no fueran solo monumentos a dioses o reyes, sino sofisticados instrumentos diseñados para captar algo que solo recientemente hemos redescubierto, la propia voz de la Tierra? Hay un sonido que el planeta produce. Un zumbido. Una vibración tan profunda y constante que se encuentra justo por debajo del umbral del oído humano, pulsando a través de la roca, el agua y el aire a frecuencias entre 2 y 7 milihercios. Conocemos este fenómeno desde hace menos de un siglo. Lo llamamos oscilación libre de fondo de la Tierra, resonancias de Schumann, la frecuencia fundamental del planeta. Los sismómetros modernos lo detectan. Los satélites lo miden. Los científicos lo estudian para comprender la estructura misma del mundo bajo nuestros pies. Pero esto es lo que me quita el sueño. Hay estructuras antiguas, construidas miles de años antes de que tuviéramos cualquier concepto de frecuencia, vibración o acústica como ciencia, que parecen diseñadas específicamente para resonar con estos tonos exactos. Y si te atrae la historia que se encuentra entre el mito y la arqueología, la que plantea preguntas que los libros de texto prefieren no abordar, quizás te guste este video y te suscribas a este viaje que estamos haciendo juntos. Cuéntame en los comentarios desde donde nos escuchas esta noche. Tengo curiosidad por saber hasta dónde llega este misterio en particular. Se supone que el templo de Al-Saflieni, tallado en la piedra caliza viva de Malta alrededor del 3600 a.C., no existió tal como lo hizo. Al descender a sus cámaras, a ese panal de habitaciones de piedra tallada que descienden en espiral hacia la oscuridad, se accede a un espacio anterior a las pirámides, anterior a Stonehenge, anterior a casi todo lo que imaginamos cuando imaginamos la arquitectura monumental antigua. La denominación oficial es, hipogeo, un templo o santuario subterráneo. Pero esa palabra no describe la verdadera función del lugar. Porque cuando estás en la sala del oráculo, en esa cámara particular tallada con una precisión que parece casi imposible para el neolítico, y hablas, cantas o tarareas a cierta frecuencia, toda la sala responde. Las paredes mismas parecen vibrar. Tu voz no resuena de la forma habitual. Se amplifica, resuena, se transforma en algo que se siente menos como un sonido y más como una presencia física que te envuelve. Estudios han medido este efecto. La cámara resuena con mayor potencia a 110 a 111 hercios, una frecuencia muy específica que, según se ha comprobado, tiene un efecto extraordinario en el cerebro humano. Los neurocientíficos han descubierto que la exposición a esta frecuencia específica desactiva temporalmente los centros del lenguaje del cerebro, la corteza prefrontal, las áreas que asociamos con el pensamiento lineal y el procesamiento verbal. Al mismo tiempo, activa regiones asociadas con la emoción, la intuición y lo que algunos investigadores llaman, con cautela, estados alterados de conciencia. Los antiguos malteses no tenían electroencefalógrafos. Carecían de vocabulario para la oscilación neuronal o la desactivación cortical. Pero excavaron una habitación, en las profundidades de la Tierra, que produce este efecto con una consistencia notable. Y Al-Saflieni no está solo. Newgrange, esa enorme tumba de corredor en Irlanda construida alrededor del 3200 a.C., posee una cámara que resuena a frecuencias específicas cuando se producen sonidos en su interior. Las piedras verticales de Avebury, Inglaterra, erigidas entre el 2850 y el 2200 a.C., están colocadas y moldeadas de forma que crean efectos acústicos incompatibles con una colocación aleatoria. Las grandes quivas del Cañón del Chaco, en Nuevo México, construidas entre el 850 y el 1150 después de Cristo por los pueblos ancestrales, poseen propiedades acústicas que permiten que un susurro en el centro se escuche con claridad en los bordes, mientras que los sonidos externos se amortiguan misteriosamente. No son accidentes. No se excavan accidentalmente cámaras resonantes en la roca sólida. No se colocan accidentalmente piedras para crear puntos focales acústicos. No se diseñan accidentalmente espacios que transformen el sonido de formas específicas, medibles y repetibles. Esto requiere conocimiento. Pruebas. Repetición. Comprender cómo la vibración se mueve a través de la materia, cómo la frecuencia interactúa con la forma, cómo la forma de un espacio determina el comportamiento del sonido en él. Pero aquí es donde la historia comienza a tomar un giro hacia algo más extraño,
algo que las categorías ordenadas de la historia de la arquitectura no logran acomodar. Porque cuando los investigadores han medido las frecuencias de resonancia de estas antiguas cámaras acústicas, al registrar los tonos que estos espacios amplifican naturalmente, surge un patrón. Muchos de ellos resuenan a frecuencias que corresponden a lo que ahora sabemos que son frecuencias naturales significativas de la Tierra. No cerca de ellas. No aproximadamente. Pero coincidiendo con una precisión que, estadísticamente hablando, parece improbable que sea casual. La Tierra, como cualquier objeto físico, tiene frecuencias naturales en las que prefiere vibrar. Al golpear un diapasón, sonará a su frecuencia fundamental. Si la Tierra es golpeada por un terremoto de gran magnitud, vientos constantes u olas oceánicas, también sonará, oscilará a frecuencias determinadas por su tamaño, composición y estructura. Estas oscilaciones son de frecuencias extraordinariamente bajas, muy por debajo de lo que el oído humano puede detectar, pero son reales, constantes y medibles. Y algunas de estas antiguas cámaras, construidas por personas que supuestamente desconocían por completo la sismología y la física planetaria, resuenan a frecuencias que son múltiplos armónicos de los tonos fundamentales de la Tierra. No metafóricamente, sino matemáticamente. Como si alguien, hace miles de años, supiera a qué frecuencia vibraba el planeta y hubiera construido espacios diseñados para capturar ese zumbido, amplificarlo y convertirlo en algo que los humanos pudiéramos experimentar. ¿Cómo? Esa es la pregunta que persiste. ¿Cómo supieron los constructores neolíticos de Malta, Irlanda o el suroeste de Estados Unidos excavar cámaras que resonaran a estas frecuencias específicas? ¿Cómo probaron su trabajo? ¿Cómo concibieron el sonido como algo que pudiera ser diseñado, manipulado y utilizado como herramienta para algo más que la simple comunicación? La respuesta académica estándar, cuando se aborda esta pregunta, tiende a lo práctico. Estas propiedades acústicas son subproductos de técnicas de construcción elegidas por otras razones, afortunados accidentes de la geometría y la geología que los pueblos antiguos percibieron y quizás incorporaron a sus prácticas rituales. Las cámaras amplifican bien el sonido, por lo que, naturalmente, se convirtieron en lugares de ceremonia, de cantos y de experiencia religiosa comunitaria. Pero esa explicación presupone una progresión lineal desde el descubrimiento accidental hasta el uso deliberado. Supone que los antiguos constructores se toparon con estos efectos y luego dijeron, ¡qué interesante! Usémoslo para ceremonias. No tiene en cuenta la precisión. No tiene en cuenta la consistencia entre culturas separadas por océanos y milenios. No tiene en cuenta el hecho de que muchas de estas estructuras parecen haber sido diseñadas desde el principio con las propiedades acústicas como consideración principal, no secundaria. Hay algo más sucediendo aquí. Algo que nos obliga a reconsiderar lo que creemos saber sobre la sofisticación de la ciencia antigua, sobre los tipos de conocimiento que pudieron haber existido mucho antes de que comenzaran nuestros registros históricos. Permítanme llevarlos a un lugar específico. No a Malta ni a Irlanda, sino al complejo chavín de Huántar en la cordillera de los Andes peruanos, construido por la cultura chavín alrededor del año 1200 a.C. Este es un lugar donde la ingeniería acústica no es útil, no es un tema de debate académico sobre si los efectos son intencionales o accidentales. Este es un lugar donde la arquitectura proclama su propósito acústico a cualquiera que preste atención. El templo viejo de Chavín contiene un laberinto de estrechos pasadizos de piedra, conductos de ventilación y cámaras que serpentean por el interior de la estructura. En el centro, en una cámara cruciforme en las profundidades, se encuentra el lanzón, una estela de granito tallado de 4,5 metros de altura que representa a una deidad con colmillos y serpientes por cabello. Este es claramente un objeto sagrado, un foco de devoción religiosa. Pero la cámara que lo alberga no es solo un santuario. Es un instrumento. Los conductos de ventilación que penetran la estructura del templo no solo proporcionan aire, sino que también conducen el sonido. Cuando el agua fluye por los canales construidos hacia la plaza exterior del templo, cuando el viento se mueve a través de las aberturas de los conductos, toda la estructura produce sonido. Tonos bajos. Frecuencias retumbantes que parecen provenir de todas partes y de ninguna. El efecto acústico ha sido estudiado por arqueólogos e ingenieros. La conclusión es inequívoca, el templo fue diseñado para rugir. Durante las ceremonias, los sacerdotes podían manipular el flujo del agua, usar trompetas de caracola, llamadas pututus, halladas en el yacimiento, programar sus rituales para que coincidieran con los patrones de viento, y el propio edificio respondía. La cámara del lanzón se llenaba de un sonido que parecía emanar de la propia deidad de piedra.
Los fieles en los oscuros pasillos se veían rodeados por un estruendo inconcebible, frecuencias que podíamos aprender a detectar, amplificar y utilizar. ¿Pero por qué? ¿Qué pretendían lograr? Una posibilidad, la que suele dominar la especulación popular, es religiosa o mística. Estos efectos acústicos fueron diseñados para inducir estados alterados de conciencia, para crear experiencias que se percibían como divinas o trascendentes. Los efectos neurológicos de ciertas frecuencias en el cerebro humano respaldan esta interpretación. La exposición a tonos específicos puede alterar los patrones de ondas cerebrales e inducir estados que van desde la relajación profunda hasta la alucinación vívida. Si se quería crear una experiencia religiosa, si se quería que los fieles sintieran la presencia de lo divino como una sensación física, diseñar espacios que produjeran estos efectos neurológicos sería un enfoque eficaz. Y quizás esa sea la explicación completa. Quizás los constructores antiguos descubrieron, mediante ensayo y error y observación minuciosa, que ciertos espacios provocaban sensaciones en las personas, y refinaron ese descubrimiento hasta convertirlo en una ciencia arquitectónica que apenas ahora comenzamos a comprender. Pero existe otra posibilidad. Una más difícil de demostrar, pero más inquietante de contemplar. ¿Y si la ingeniería acústica no se limitara a afectar la conciencia humana? ¿Y si se tratara de medición? De escuchar algo específico, rastrear algo, registrar información codificada en las vibraciones de la Tierra. Ahora sabemos que las vibraciones sísmicas transportan información. La velocidad a la que viajan, la forma en que se refractan a través de diferentes materiales, los patrones de su propagación, todo esto nos revela la estructura del interior de la Tierra. La sismología moderna se basa en este principio. Escuchamos las vibraciones del planeta para cartografiar lo que no podemos ver. ¿Podrían las culturas antiguas haber desarrollado una ciencia similar? No con instrumentos electrónicos, sino con cámaras de resonancia y observación minuciosa. ¿Podrían los templos ser no solo instrumentos para inducir experiencias, sino instrumentos para recopilar datos, para escuchar al planeta con una atención que solo recientemente hemos redescubierto? Consideremos la mitología. No como metáfora, sino como una posible descripción. Porque a través de culturas, separadas por distancias imposibles y tiempos incognoscibles, las historias hablan del canto de la tierra. Los pueblos aborígenes de Australia hablan de líneas de canto, caminos a través de la tierra que literalmente surgen a través del canto, recorridos a través del canto, entendidos como patrones vibratorios que cartografían el paisaje. La tierra, desde esta perspectiva, no está en silencio, sino que canta constantemente, y conocer un lugar es conocer su canto. Estas tradiciones no son recientes. Se remontan a decenas de miles de años y representan algunas de las culturas continuas más antiguas del planeta. En la cosmología hindú, el concepto de Nada Brahma se traduce aproximadamente como el mundo es sonido. El universo, según esta interpretación, es fundamentalmente vibracional. La sílaba sagrada Om no es solo una palabra, sino una representación de la frecuencia fundamental de la existencia misma. Los templos se construyeron con consideraciones acústicas centrales en su diseño, con pilares que repican como campanas al ser golpeados, con cámaras que amplifican los cantos sagrados convirtiéndolos en imponentes muros de sonido. Los mitos nórdicos hablan de la música de las esferas, de las vibraciones cósmicas que ordenan la realidad. Los pitagóricos griegos desarrollaron sistemas filosóficos completos basados en la idea de que las matemáticas, la música y el orden cósmico eran fundamentalmente lo mismo, que los planetas mismos se movían en proporciones matemáticas que, al transponerse a escalas humanas, producirían tonos armoniosos. Estas no son supersticiones primitivas. Son marcos conceptuales sofisticados que consideran la vibración, la frecuencia y la resonancia como propiedades fundamentales de la realidad. Y quienes sostuvieron estos marcos construyeron estructuras que parecen diseñadas para interactuar con la vibración de maneras que nuestra ciencia solo ahora es capaz de analizar. ¿Y si no se equivocaran? ¿Y si estuvieran describiendo, en el lenguaje que tenían a su disposición, un fenómeno real que habían aprendido a detectar y utilizar? El pueblo Dogon de Mali posee conocimientos astronómicos que no deberían poseer según las cronologías convencionales de los descubrimientos científicos. Hablan de Sirio B, una estrella enana blanca invisible a simple vista, con una precisión que la astronomía occidental solo confirmó en el siglo XX. Al preguntarles cómo lo sabían, sus tradiciones orales hablan de que recibieron enseñanzas de visitantes, de los gnomos que vinieron del cielo. Dejando de lado la interpretación extraterrestre que tanto adora la cultura popular, ¿y si la verdad fundamental fuera más simple?
¿Y si contaran con técnicas de observación que no entendemos, formas de detectar información mediante métodos que hemos descartado como imposibles? ¿Qué pasaría si escuchar las vibraciones, las frecuencias, las propiedades acústicas de las estructuras y los paisajes fuera uno de esos métodos? Existe un concepto en física llamado resonancia simpática. Cuando dos objetos tienen frecuencias naturales iguales o similares, la vibración en uno puede inducir vibración en el otro, incluso sin contacto físico directo. Un diapasón golpeado en una habitación puede provocar la vibración de otro diapasón idéntico en otra. Las cuerdas de un instrumento musical emiten un zumbido al tocar ciertas frecuencias cerca de ellas. La Tierra vibra constantemente en sus frecuencias naturales. Estas vibraciones son causadas por todo tipo de fenómenos, desde las olas del océano hasta los cambios de presión atmosférica y la actividad sísmica. Son débiles, pero constantes y globales. Si se construyera una estructura sintonizada para resonar en esas frecuencias, respondería a ellas. Vibraría en sintonía con el planeta. Y si fueras muy paciente, muy observador, muy atento a los cambios sutiles, podrías detectar variaciones en esas vibraciones. Cambios de frecuencia o amplitud que correspondían a la actividad geológica, a los patrones climáticos, a los fenómenos que ahora medimos con satélites y redes de sensores. Quizás puedas escuchar al planeta y aprender cosas que, para personas sin ese conocimiento, parecerían magia o revelación divina. El templo de Kukulcán en Chichén Itzá, México, construido por los mayas alrededor del año 900 después de Cristo, tiene un efecto acústico que los turistas presencian a diario sin comprender sus implicaciones. Al aplaudir en la base de la escalera principal de la pirámide, el eco que regresa suena como el canto del quetzal, un animal sagrado en la cosmología maya. El efecto es preciso, reproducible y claramente intencional. La pirámide está diseñada para producir este sonido específico. ¿Pero por qué? ¿Entretenimiento? ¿Simbolismo religioso? Esas son las respuestas fáciles. Aquí hay una más difícil. ¿Qué pasaría si producir esa frecuencia específica tuviera una función más allá del simbolismo? ¿Y si la pirámide misma fuera un instrumento acústico diseñado para resonar en frecuencias que cumplían propósitos que ya no comprendemos? La investigación arqueoacústica, un campo relativamente nuevo que combina la arqueología con la ciencia acústica, ha medido los efectos de las pirámides mayas en la propagación del sonido. Las estructuras crean puntos focales donde el sonido converge, zonas muertas donde desaparece y vías por las que viaja con una claridad inusual. La plaza de Chichén Itzá permite que una persona que se encuentra en un punto específico escuche un susurro proveniente de otro punto específico a cientos de metros de distancia, mientras que alguien que se encuentra entre ambos no oye nada. Esto es ingeniería. Ingeniería deliberada, sofisticada y matemáticamente precisa. Y no es exclusiva de Chichén Itzá. Efectos similares se observan en otros sitios mayas, en templos aztecas y en estructuras construidas por culturas de toda Mesoamérica. Construían instrumentos. Enormes instrumentos de piedra que interactuaban con el sonido, la vibración y la frecuencia de maneras que cumplían propósitos que solo podemos empezar a conjeturar. En la década de 1970, el investigador Paul de Vereux comenzó a documentar lo que denominó arqueoacústica, el estudio del sonido en contextos arqueológicos. Su trabajo en círculos de piedras de Gran Bretaña reveló que muchas de estas estructuras se ubicaban en lugares donde la geología subyacente creaba efectos acústicos inusuales. El sonido se comportaba de forma extraña en estos yacimientos, con ecos inesperados y recorriendo rutas que parecían desafiar los principios acústicos convencionales. Pero más que eso, de Vereux descubrió que muchos círculos de piedra se construyeron en lugares que experimentaban anomalías electromagnéticas mensurables. Lugares donde el campo magnético terrestre fluctuaba, donde el agua subterránea creaba efectos piezoeléctricos en ciertos tipos de roca, donde la propia geología generaba energías sutiles pero detectables. Estas no son energías místicas. Son fenómenos físicos, medibles con instrumentos, explicables mediante la física y la geología. Pero para los pueblos antiguos, sin esos instrumentos, lugares donde la tierra se comportaba de forma extraña, donde el sonido viajaba de forma peculiar, donde la gente reportaba sensaciones o experiencias inusuales, esos lugares habrían parecido sagrados, poderosos, dignos de una construcción monumental. O quizás construyeron monumentos en esos lugares precisamente porque podían detectar las anomalías. Quizás su sensibilidad a la vibración, a los efectos acústicos y a las sutiles variaciones ambientales era más aguda de lo que les atribuimos. Quizás prestaban atención a cosas que hemos aprendido a ignorar.
Existe un dispositivo llamado resonador de Helmholtz, un recipiente con un volumen y una abertura específicos que resuena a una frecuencia específica. Se puede ajustar modificando su tamaño o el de su abertura. Ello. No tenían instrumentos, cartas ni brújulas. Poseían conocimiento generacional, atención minuciosa y una comprensión de cómo interpretar la información del entorno que ahora nos parece casi sobrehumana. Es tan imposible que otras culturas hayan desarrollado una sofisticación similar en la lectura de la información vibracional de la Tierra. El oráculo de Delfos, en Grecia, donde la Pitia pronunció profecías sentada sobre un abismo en el templo de Apolo, ha sido estudiado por geólogos que descubrieron que el sitio se asienta sobre fallas que se entrecruzan y liberan gas etileno y otros volátiles. Los efectos de estos gases pueden inducir estados alterados de conciencia. Pero el sitio también posee propiedades acústicas inusuales. El sonido se comporta de forma extraña allí. La geología crea resonancias, vibraciones que habrían sido perceptibles para alguien sentado en ese lugar específico. Se eligió el oráculo porque alguien, hace miles de años, notó que algo en ese lugar alteraba la conciencia, agudizaba o distorsionaba la percepción de maneras que producían intuiciones. Y construyeron el templo para potenciar esos efectos, para amplificar las vibraciones, para que la experiencia fuera más fiable, más poderosa. El templo de Apolo en Delfos fue reconstruido varias veces a lo largo de los siglos. Cada iteración perfeccionó el diseño, ajustó la acústica y optimizó la experiencia. Esto no es casualidad. Es ingeniería iterativa hacia un objetivo específico. En la península de Yucatán, en los cenotes, esos sumideros llenos de agua sagrados para los mayas, los investigadores acústicos han descubierto que el sonido se refleja en la superficie del agua y las paredes de piedra caliza de maneras que crean ecos y resonancias inusuales. Algunos cenotes amplifican el sonido drásticamente. Otros parecen absorberlo. Los mayas construyeron templos en cenotes específicos, no al azar, sino en aquellos con propiedades acústicas particulares. ¿Se sentían simplemente atraídos por la belleza de los lugares? ¿O seleccionaban los sitios basándose en el comportamiento del sonido, la interacción de la geología con la vibración o la posibilidad de utilizar el espacio para fines que requerían efectos acústicos específicos? El hipogeo de Malta, del que hablamos antes, no se construyó de una sola vez. Se amplió y perfeccionó a lo largo de los siglos, desde aproximadamente el 3600 hasta el 2500 a.C. Cada fase de construcción añadió nuevas cámaras, nuevos niveles y nuevos refinamientos. La sala del oráculo, la cámara con los efectos acústicos más espectaculares, no formaba parte de la estructura original. Se añadió posteriormente, tallada con extraordinaria precisión, orientada y moldeada para maximizar sus propiedades resonantes. Quien construyó esa sala sabía lo que hacía. Habían hecho pruebas y mediciones de todas las maneras posibles y tallado la piedra para lograr un efecto acústico específico. Un efecto que la neurociencia moderna puede medir y explicar, pero que los constructores neolíticos, de alguna manera, comprendían lo suficiente como para diseñarlo. ¿Hasta dónde llega este conocimiento? Göbekli Tepe, en Turquía, datada alrededor del 9600 a.C., es una de las estructuras monumentales más antiguas conocidas del mundo. Es anterior a la agricultura, a la cerámica y a casi todo lo que asociamos con la civilización. Se trata, en esencia, de un complejo de templos construido por cazadores-recolectores, algo que, según la comprensión convencional del desarrollo social, no debería existir. El sitio consta de enormes pilares de piedra caliza en forma de T, dispuestos en círculos, tallados con intrincados relieves de animales y símbolos. Análisis acústicos recientes han revelado que las estructuras crean efectos sonoros específicos. Los pilares canalizan el sonido, crean puntos focales y amplifican ciertas frecuencias mientras amortiguan otras. Hace 11.000 años, pueblos supuestamente primitivos, sin ciudades, escritura ni herramientas de metal, introdujeron efectos acústicos en arquitectura monumental de piedra. Modelaban espacios para interactuar con el sonido de maneras específicas y deliberadas. ¿Por qué? ¿Con qué conocimiento trabajaban? ¿Y a qué distancia se remonta realmente? Existe un patrón que surge al observar la distribución global de estos sitios acústicos. Se agrupan en ciertas regiones, sí, pero también aparecen en lugares aislados, en culturas que, según todos los análisis convencionales, no tuvieron contacto entre sí. Los principios de la resonancia acústica, la construcción de cámaras que amplifican frecuencias específicas y el posicionamiento de estructuras para interactuar con las vibraciones geológicas, aparecen de forma independiente a lo largo de grandes distancias y periodos de tiempo.
Lo cual sugiere que o bien el conocimiento es lo suficientemente fundamental, lo suficientemente accesible, como para que cualquier cultura que preste suficiente atención al sonido y a la vibración eventualmente lo descubra, o que hubo alguna fuente de conocimiento compartida anterior que se dispersó y fragmentó y fue preservada de diferentes maneras por diferentes culturas. Esta última explicación es a la que la arqueología convencional se resiste con mayor vehemencia. Implica un nivel de sofisticación antigua, de conocimiento compartido, que no encaja con la narrativa aceptada de un desarrollo humano que progresa linealmente de lo primitivo a lo avanzado. Abre la puerta a preguntas sobre civilizaciones perdidas, sobre sistemas de conocimiento anteriores a nuestros registros históricos, sobre la posibilidad de que hayamos olvidado mucho más de lo que hemos descubierto. Pero las estructuras permanecen. No les importa la narrativa que prefiramos. Siguen resonando, amplificándose, respondiendo a frecuencias de maneras medibles, repetibles y completamente inconsistentes con la construcción aleatoria. Hay un investigador llamado John Stuart Reid que desarrolló una tecnología llamada cimática, el estudio del sonido visible. Con un dispositivo llamado cimascope, puede hacer visibles las ondas sonoras observando los patrones que crean en el agua o en polvos finos. Diferentes frecuencias producen diferentes patrones, formas geométricas que se repiten con precisión matemática. Reid se interesó en los sitios acústicos antiguos. Llevó su equipo a la Gran Pirámide, al hipogeo de Malta y a varios templos y cámaras que mostraban propiedades acústicas inusuales. Y realizó grabaciones. Midió las frecuencias de resonancia de estos espacios y luego utilizó la cimática para visualizar cómo se verían esas frecuencias. Los patrones que surgieron no fueron aleatorios. Eran geométricos, ordenados, a menudo sorprendentemente similares a los motivos decorativos presentes en el arte antiguo de las culturas que construyeron esas estructuras. Las espirales, los laberintos, los diseños geométricos entrelazados que aparecen en los muros de las tumbas megalíticas de Irlanda, en la cerámica del antiguo Oriente Medio y en las tallas de los templos de todo el mundo antiguo, muchos de ellos coinciden con los patrones cimáticos producidos por las frecuencias de resonancia de las propias estructuras. ¿Coincidencia? Quizás. Pero piensa en esto, si fueras un constructor antiguo que comprendiera que ciertas frecuencias producían ciertos efectos, que hubiera aprendido mediante la observación a crear espacios que resonaran de maneras específicas, y quisieras registrar ese conocimiento, ¿cómo lo harías sin lenguaje escrito, sin notación matemática? Podrías codificarlo en el arte. En patrones que representaran las frecuencias mismas, formas visibles de vibraciones invisibles. Símbolos que no significarían nada para los forasteros, pero que servirían como recursos mnemotécnicos para quienes comprendieran la conexión entre patrón y tono. La espiral, uno de los motivos más comunes en el arte neolítico, es también uno de los patrones más comunes producidos por ciertas frecuencias en la imagen cimática. La triple espiral, que aparece repetidamente en el arte megalítico irlandés, coincide con patrones producidos por armónicos, es decir, por la interacción de múltiples frecuencias. Los artistas que tallaron estos símbolos hace 5000 años simplemente decoraban, creando patrones que les parecían estéticamente agradables. ¿O documentaban conocimiento científico, preservando información sobre frecuencia y resonancia en el único material permanente que tenían, la piedra? No lo sabemos. No podemos saberlo con certeza. Quienes crearon estos símbolos no dejaron una explicación escrita. Pero la correlación entre los patrones cimáticos y el arte antiguo es tan sorprendente que descartarla como pura coincidencia requiere cierta ignorancia deliberada de la evidencia. Profundicemos en la pregunta del por qué. ¿Por qué las culturas antiguas invertían enormes recursos en construir estructuras con estas propiedades acústicas? Trasladando millones de toneladas de piedra, excavando cámaras a gran profundidad, orientando edificios con precisión astronómica y refinamiento acústico. ¿Cuál era el propósito? La explicación religiosa es la más común, se trataba de templos, lugares de culto, espacios diseñados para crear experiencias que se percibían como divinas o trascendentes. Los efectos acústicos realzaban los rituales, hacían las ceremonias más poderosas e inducían estados de conciencia que los practicantes interpretaban como contacto con lo divino. Hay algo de cierto en esto. Los efectos neurológicos de ciertas frecuencias son reales y mensurables. Si los antiguos sacerdotes descubrieran que quienes cantaban en ciertas cámaras experimentaban visiones, se sentían eufóricos o trascendentes, ese conocimiento se incorporaría naturalmente a la práctica religiosa. Los templos se convertirían no solo en símbolos de fe, sino en tecnologías para inducir experiencias espirituales. Pero hay algo incompleto en detenerse ahí.
Porque muchas de estas estructuras muestran evidencia de haber sido utilizadas para fines más allá de las ceremonias. La precisión de su ingeniería acústica, la forma en que parecen diseñadas para detectar y amplificar frecuencias específicas, sugiere los lugares sagrados. Allí es donde se construyen las kivas, las cámaras ceremoniales, las estructuras que conectan la tierra y el cielo. El análisis moderno de los yacimientos ancestrales de los pueblos confirma lo que sugieren las historias. Las kivas se construyeron en lugares con propiedades acústicas inusuales. Amplifican el sonido. Crean ondas estacionarias que hacen perceptibles las vibraciones de baja frecuencia. Transforman los espacios subterráneos en cámaras resonantes que responden al sonido de una forma que las estructuras superficiales no pueden. Esto no fue casualidad. Los constructores seleccionaban las ubicaciones basándose en criterios que incluían las propiedades acústicas. Escuchaban el terreno y construían en lugares que destacaban. ¿Cómo aprendieron a hacer esto? Las tradiciones orales hablan del conocimiento transmitido de los ancestros, de los antiguos que nos precedieron. No como metáfora, sino como transmisión real de conocimiento práctico a lo largo de generaciones. ¿Cómo escuchar? ¿Qué escuchar? ¿Cómo construir en respuesta a lo que oímos? Esto es una ciencia. No es nuestra ciencia, no está escrita en revistas ni se expresa en ecuaciones matemáticas, sino un enfoque sistemático y empírico para comprender cómo interactúan la vibración, la geología y la estructura. Y funcionó. Las kivas funcionan exactamente como indican las tradiciones. Crean experiencias acústicas que aún son impactantes hoy en día cuando la gente se reúne en ellas para ceremonias. En el Tíbet, los monasterios suelen incluir salas llamadas cámaras de cuencos cantores, espacios diseñados para amplificar la resonancia de los cuencos de bronce utilizados en la práctica de la meditación. Al golpearlos o frotarlos, estos cuencos producen tonos complejos, con múltiples frecuencias superpuestas, creando patrones de sonido que los practicantes utilizan para enfocar la conciencia. Las cámaras amplifican estos efectos drásticamente. Las paredes, el techo, el suelo, todo está moldeado para interactuar con las frecuencias específicas que producen los cuencos. Esto es ingeniería acústica a un nivel que requiere un profundo conocimiento de cómo se propaga el sonido en el espacio, cómo los diferentes materiales reflejan o absorben frecuencias y cómo moldear una sala para maximizar la resonancia. La tradición de construir estas cámaras se remonta a siglos, posiblemente milenios. El conocimiento de cómo hacerlo se conserva en los linajes monásticos, se transmite de maestro a alumno y se perfecciona a través de generaciones de práctica. ¿Qué conocimiento hemos perdido por dejar de escuchar? ¿Qué comprensión de la vibración y la frecuencia poseían las culturas antiguas que hemos reemplazado con instrumentos, perdiendo la capacidad innata de detección, la sensibilidad ejercitada ante los fenómenos que antes formaban parte del conocimiento común? Existe un fenómeno llamado efecto cóctel, la capacidad del oído humano de concentrarse en una sola voz en un entorno ruidoso, filtrando todo lo demás para captar una sola conversación. Podemos hacerlo de forma natural, sin esfuerzo consciente. Esto demuestra que el procesamiento auditivo humano es extraordinariamente sofisticado, capaz de extraer señales y filtrar ruidos que incluso los algoritmos informáticos más avanzados tienen dificultades para igualar. ¿Qué pasaría si las culturas antiguas entrenaran esta capacidad deliberadamente? ¿Qué pasaría si desarrollaran prácticas y técnicas, posiblemente a lo largo de generaciones de crianza selectiva y condicionamiento cultural, que mejoraran la capacidad de detectar sonidos sutiles y percibir vibraciones en los límites de la sensibilidad humana? La idea parece descabellada hasta que recuerdas que hemos hecho exactamente lo mismo con otros sentidos. Los catadores de vino se entrenan durante años para detectar sutiles diferencias químicas en el sabor. Los perfumistas desarrollan una sensibilidad olfativa que les permite identificar cientos de compuestos individuales en aromas complejos. Los artistas visuales aprenden a percibir distinciones de color que el ojo inexperto pasa por alto por completo. El sistema sensorial humano es entrenable. Una capacidad que a la mayoría nos parece sobrehumana puede volverse común mediante la práctica y el énfasis cultural. Si una cultura valorara la capacidad de detectar vibraciones geológicas, si esa habilidad proporcionara ventajas para la supervivencia o autoridad religiosa, se entrenaría, perfeccionaría y transmitiría como conocimiento esencial. Y si entrenaras a la gente para escuchar vibraciones sutiles, construirías espacios que amplificaran esas vibraciones, lo que facilitaría el entrenamiento y haría la percepción más clara. Crearías cámaras acústicas no solo para ceremonias, sino también para la educación, para perfeccionar las habilidades necesarias para escuchar lo que la tierra decía. Los templos serían escuelas.
Las cámaras de resonancia serían laboratorios. Los efectos acústicos no serían solo características impresionantes de la arquitectura religiosa, serían tecnologías funcionales para desarrollar y utilizar una capacidad humana que, en gran medida, hemos olvidado cómo entrenar. En la selva amazónica, ciertos grupos indígenas utilizan la ayahuasca y otras plantas medicinales en ceremonias que, según afirman, les permiten comunicarse con la selva misma, recibir conocimiento de plantas y animales y comprender las profundas conexiones del ecosistema. La ciencia occidental ha descartado en gran medida esto como una metáfora o una alucinación. Pero investigaciones recientes sobre la comunicación vegetal, sobre las señales químicas que los árboles utilizan para advertirse mutuamente de los ataques de insectos, sobre las redes fúngicas que conectan los sistemas radiculares a lo largo de bosques enteros, han revelado que la selva tropical sí se comunica constantemente. Mediante señales químicas, mediante vibraciones en las redes radiculares, mediante mecanismos que apenas comenzamos a comprender. Los practicantes indígenas tenían razón. Simplemente describían lo que percibían en un lenguaje coherente con su contexto cultural. Detectaban fenómenos reales, redes de comunicación reales, y habían desarrollado técnicas para que esas percepciones fueran más claras y fiables. ¿Podrían los antiguos practicantes de la acústica haber estado haciendo algo similar? Detectar fenómenos vibracionales reales, comunicaciones geológicas reales, y describirlas en el lenguaje de dioses y espíritus, porque ese era el marco conceptual disponible. El terremoto que golpea sin previo aviso mata. El terremoto que se presiente, incluso segundos o minutos antes del temblor principal, da tiempo para refugiarse, advertir a los demás y sobrevivir. El volcán que entra en erupción inesperadamente destruye asentamientos. El volcán que da señales, que has aprendido a monitorear escuchando el rugido de la tierra, que comprendes tras generaciones observando cómo vibra el suelo antes de las erupciones, ese volcán no puedes predecir. Puedes evacuar. Puedes salvar a tu gente. Este es un conocimiento práctico con un valor inmediato para la supervivencia. Si los templos acústicos cumplieran esta función, si fueran estaciones de monitoreo que detectaran la actividad geológica mediante resonancia y amplificación, habrían sido de las estructuras más importantes que una cultura podría construir. Valdría la pena cualquier esfuerzo, cualquier gasto, porque literalmente salvaron vidas. Y el significado religioso no estaría separado de su función práctica. La capacidad de predecir desastres, de presentir lo que se avecinaba antes de que ocurriera, se interpretaría naturalmente como comunicación divina, como los dioses hablando a través de la tierra. Los sacerdotes que atendían las cámaras acústicas, que aprendieron a interpretar las vibraciones, que podían decir, la montaña entrará en erupción en 3 días, y tener razón, esos sacerdotes ostentarían un poder y una autoridad inmensos. Los templos serían a la vez funcionales y sagrados, tecnología y religión se fusionarían en una sola práctica de maneras que nuestra separación moderna de esas categorías difícilmente puede comprender. Permítanme hablarles de una frecuencia específica, 32 hercios. Es un tono bajo, por debajo del rango en el que la mayoría de los humanos pueden percibir un tono claro. Se siente más que se oye. Resuena en el pecho, en las entrañas. Y tiene propiedades inusuales. 32 hercios es un armónico de las frecuencias fundamentales de la Tierra. Aparece en las mediciones del ruido sísmico de fondo y en las vibraciones creadas por las olas oceánicas al interactuar con las plataformas continentales. Es una frecuencia que el planeta produce de forma natural. También es la frecuencia de resonancia de varias cámaras antiguas. El hipogeo de Malta muestra una fuerte resonancia en esta frecuencia. Ciertas cámaras de New Grange responden a ella. Las kivas del suroeste de Estados Unidos la amplifican. Y en investigaciones modernas, se ha demostrado que la exposición a vibraciones de 32 hercios afecta la fisiología humana de forma medible. La variabilidad de la frecuencia cardíaca cambia. Los patrones de ondas cerebrales se modifican. Algunos sujetos reportan alteraciones de la conciencia, aumento de la imaginería visual y sensación de presencia o conexión. Esta es una frecuencia. Un tono específico que aparece tanto en fenómenos geológicos como en la arquitectura antigua y que afecta la neurología humana de maneras documentadas. Ahora multiplique eso por las docenas de frecuencias resonantes que se han medido en sitios acústicos de todo el mundo. Cada una potencialmente significativa, potencialmente cumpliendo una función, potencialmente representando conocimiento sobre cómo la frecuencia afecta la conciencia, la geología o alguna intersección entre ambas. La complejidad es asombrosa.
La precisión requerida para diseñar estos efectos utilizando únicamente piedra y geometría, sin instrumentos modernos ni formalismo matemático, sugiere una profundidad de comprensión que desafía cualquier suposición que tengamos sobre la capacidad tecnológica antigua. A menos que tuvieran ayuda. A menos que existieran, los humanos somos animales. Evolucionamos en este planeta rodeados de estas frecuencias. Es imposible que alguna vez tuviéramos la capacidad de detectarlas, usarlas y extraer información de las vibraciones planetarias que impregnan nuestro entorno. O más precisamente, es imposible que algunos humanos, a través del entrenamiento, la genética o la práctica cultural, desarrollaran esa capacidad hasta un grado que ahora nos parece extraordinario, pero que alguna vez se consideró normal. Los templos acústicos sugieren que la respuesta es no. No es imposible. Sucedió. Las estructuras son evidencia. Y nos invitan a reconsiderar lo que creemos saber sobre el potencial humano, sobre el conocimiento ancestral, sobre la relación entre la conciencia y la naturaleza vibracional de la realidad. En la tradición del budismo tibetano, existe una práctica llamada Nada Yoga, el yoga del sonido. Los practicantes se entrenan durante años para escuchar lo que se denomina el sonido no impactado, una vibración que existe antes de la manifestación física, una frecuencia fundamental de la conciencia misma. Las descripciones de este sonido coinciden, de forma asombrosa, con las descripciones de las vibraciones de fondo de la Tierra, de las frecuencias detectadas por sismómetros y sensores electromagnéticos. Las prácticas que permiten a los monjes percibir estos sonidos incluyen la meditación en cámaras resonantes, la escucha atenta y el entrenamiento de la conciencia para detectar vibraciones en el umbral de la percepción. Esto no es misticismo divorciado de la realidad física. Es una tecnología de la conciencia, un enfoque sistemático para desarrollar la capacidad perceptiva, practicada en cámaras que amplifican las mismas frecuencias que los practicantes se entrenan para detectar. Los templos son herramientas de enseñanza. Las vibraciones son el currículo. Y el objetivo es desarrollar la capacidad humana para interactuar directamente con las frecuencias planetarias y escuchar lo que dice la Tierra. ¿Qué sucede cuando estás en la sala del oráculo de Alsafieni y emites un tono a 110 hercios? Tu voz no solo resuena. Se transforma. La cámara responde, resonando con tal intensidad que el sonido parece provenir de todas partes a la vez, de las propias paredes, de la piedra que te rodea. Y dentro del cráneo, dentro del cerebro, las neuronas comienzan a activarse en patrones distintos a su actividad normal. Los centros del lenguaje se silencian. Las áreas asociadas con el pensamiento racional y lineal se atenúan. Y simultáneamente, se activan las regiones vinculadas con la emoción, la percepción espacial, la intuición y lo que los investigadores llaman cautelosamente conciencia no ordinaria. Esto es medible. Reproducible. Le sucede a casi todo el que lo experimenta. La cámara está creando un estado neurológico. Utiliza propiedades acústicas para alterar la conciencia de maneras específicas y predecibles. Ahora pregúntate, ¿los constructores neolíticos excavaron accidentalmente una cámara que produjera este efecto? ¿O, mediante métodos que desconocemos, desarrollaron conocimiento sobre cómo el sonido afecta al cerebro y construyeron esta cámara para aprovechar ese conocimiento? La precisión aboga por la intención. El esfuerzo requerido para excavar este espacio, profundamente en la roca sólida, utilizando herramientas que asumimos como primitivas, sugiere un propósito. No estaban excavando habitaciones al azar esperando efectos interesantes. Estaban construyendo algo específico para lograr algo específico. ¿Pero qué? ¿Qué pretendían lograr con esta tecnología? Una posibilidad, respaldada por la presencia de restos humanos en muchas de estas cámaras acústicas, es que se utilizaran en rituales relacionados con la muerte y el más allá. La alteración de la conciencia, la disolución de los límites mentales normales, podría haberse interpretado como un contacto con el mundo espiritual, un estado en el que era posible la comunicación con el difunto. Si creyeras que la conciencia continúa después de la muerte, que los difuntos existen en algún reino adyacente al nuestro, entonces crear una tecnología que alterara tu conciencia, que te llevara a un estado donde la percepción cambiara dramáticamente, donde los límites del yo se volvieran fluidos, esa tecnología sería invaluable para mantener la conexión con los ancestros. Las cámaras acústicas serían portales. No metafóricamente, sino funcionalmente. Lugares donde los vivos podrían acceder a estados alterados que les permitieran percibir lo que entendían como el reino de los muertos. Pero hay otra interpretación. ¿Y si los estados alterados no se trataran de comunicarse con los muertos, sino de percibir información que la conciencia normal filtra?
Los cerebros humanos son máquinas de predicción. No percibimos la realidad directamente, percibimos un modelo de la realidad que nuestro cerebro construye a partir de datos sensoriales, filtrados mediante expectativas, recuerdos y prioridades evolutivas. La mayor parte de lo que nuestros sentidos detectan nunca llega a la conciencia porque se considera irrelevante para la supervivencia. Pero ¿y si parte de esa información filtrada es relevante? ¿Y si las vibraciones sutiles, las bajas frecuencias, los patrones del ruido geológico contienen información que podría ser útil, pero nuestra conciencia normal está sintonizada para ignorarla? Alterar los patrones de ondas cerebrales y el estado neurológico podría ajustar temporalmente esos filtros. Podría permitir la percepción de fenómenos siempre presentes, pero que normalmente pasan desapercibidos. Las cámaras acústicas no crearían alucinaciones, sino que expandirían la conciencia, haciendo visible lo invisible y audible lo inaudible. Esta interpretación enmarca los templos como instrumentos para mejorar la percepción en lugar de inducir el engaño. Como herramientas para acceder a información que existe objetivamente, pero que requiere una conciencia alterada para detectarla. Y si eso es cierto, si los antiguos practicantes usaban cámaras acústicas para percibir vibraciones geológicas, detectar patrones sísmicos y recopilar información de frecuencias planetarias, entonces lo que aprendieron en esos estados alterados les habría parecido una revelación divina. Como si los propios dioses hablaran. Pero serían datos. Datos físicos reales, codificados en vibraciones, decodificados por la conciencia humana operando en un estado no ordinario, diseñado mediante resonancia acústica. Esto es especulación, pero se basa en lo que sabemos sobre cómo funcionan estas cámaras, sobre los efectos neurológicos de frecuencias específicas y sobre la relación entre la conciencia y la percepción. En Göbekli Tepe, el complejo de templos de 11.000 años de antigüedad en Turquía, se evidencia un sofisticado conocimiento astronómico integrado en la arquitectura. Los pilares se alinean con las posiciones estelares. El complejo registra los eventos celestes con una precisión inalcanzable para quienes supuestamente carecían de escritura, matemáticas o instrumentos avanzados. Pero observaron. Observaron el cielo durante generaciones, transmitiendo el conocimiento mediante la tradición oral, codificándolo en piedra. Y acertaron en las mediciones. Alinearon sus estructuras con los eventos cósmicos con una precisión que la arqueoastronomía moderna puede verificar y medir. Si pudieron hacer eso con la astronomía, con la observación visual del cielo, ¿por qué no podrían hacer algo similar con la observación acústica de la Tierra? ¿Por qué no pudieron desarrollar, a lo largo de generaciones, una ciencia de la escucha que alcanzara la precisión mediante la observación minuciosa y el conocimiento codificado en piedras, en lugar de mediante instrumentos y formalismo matemático? Los principios son los mismos. Observa con atención. Registra lo que observas. Perfecciona tus observaciones con el tiempo. Codifica tu conocimiento en formatos que perduren. Capacita a otros en tus métodos. Aprovecha la comprensión acumulada. Es ciencia. No es nuestra ciencia, no utilizamos nuestros métodos, sino la investigación sistemática de fenómenos naturales que conduce a la aplicación tecnológica de principios descubiertos. Y si estamos dispuestos a atribuir la ciencia astronómica a las culturas antiguas, deberíamos estar dispuestos a considerar que también podrían haber desarrollado la ciencia acústica. Hay un patrón en cómo interpretamos los logros antiguos. Cuando comprendemos de inmediato su propósito, cuando la función parece obvia, atribuimos la inteligencia antigua. Los acueductos romanos, la fundición de bronce china, los sistemas de caminos incas, los reconocemos como ingeniería sofisticada porque entendemos su propósito. Pero cuando el propósito no es inmediatamente obvio, cuando la función nos exige considerar posibilidades fuera de nuestros marcos habituales, recurrimos a explicaciones que involucran rituales, religión o accidentes. Los templos acústicos son cámaras ceremoniales. Las alineaciones precisas son simbolismo religioso. Los efectos son subproductos interesantes de los métodos de construcción. Esto es sesgo cognitivo. Asumimos que si no entendemos algo inmediatamente, debe ser menos sofisticado que lo que entendemos. Privilegiamos nuestro propio conocimiento mientras descartamos la evidencia de diferentes sistemas de conocimiento. Pero las estructuras hablan por sí solas. Funcionan. Funcionan. Producen efectos medibles y repetibles que requieren una comprensión sofisticada para lograrlos. La pregunta no es si los constructores antiguos eran capaces de desarrollar ciencia sofisticada. La evidencia lo demuestra. La pregunta es si somos capaces de reconocer una ciencia que no se parece a la nuestra.
Hablemos de lo que sucederá a continuación. Porque esto no es solo historia antigua. El conocimiento arraigado en estos templos acústicos es relevante para nosotros ahora, de maneras que podrían transformar nuestra forma de pensar sobre la conciencia, la tecnología y la relación entre los humanos y el planeta que habitamos. En la última década, más rica. Esto es lo que las cámaras acústicas podrían haber facilitado. No escapar de la realidad, sino percibirla con mayor plenitud. Usar la resonancia para alterar la conciencia de maneras que la expandieran en lugar de contraerla. Y si eso es verdad, si la ciencia acústica antigua tenía como objetivo fundamental mejorar la percepción, desarrollar la capacidad humana para interactuar directamente con los fenómenos planetarios, entonces los templos no son reliquias de un pasado primitivo, sino prototipos de un futuro posible. Un futuro donde aprendamos a escuchar de nuevo. Donde desarrollemos tecnologías que potencien, en lugar de reemplazar, la capacidad humana. Donde construyamos estructuras que nos ayuden a sentirnos conectados con la Tierra en lugar de aislados de ella. Esto podría sonar idealista, pero se basa en lo que los templos acústicos demuestran que es posible. Funcionaron. Lograron efectos que podemos medir y verificar. Representan un camino de desarrollo tecnológico muy diferente al que hemos seguido, pero no menos sofisticado, no menos digno de estudio y consideración. En definitiva, el misterio de los templos acústicos no se limita al pasado. Se trata de lo que revelan sobre el potencial. Sobre la capacidad humana de percibir y comprender mediante métodos que hemos abandonado en gran medida. Sobre sistemas de conocimiento que alcanzaron la sofisticación por medios distintos a los nuestros. Nos desafían a ampliar nuestra definición de ciencia, de tecnología y de lo que se considera conocimiento válido. Nos piden que consideremos que los antiguos no andaban a tientas en la oscuridad, no eran precursores primitivos de nuestra modernidad ilustrada, sino que exploraban vías de comprensión que hemos descuidado, desarrollando capacidades que hemos olvidado cómo cultivar. Y de pie en una de esas cámaras resonantes, sintiendo la piedra vibrar a tu alrededor, sintiendo tu conciencia cambiar en respuesta a las frecuencias que los constructores diseñaron hace 5000 años, no puedes evitar preguntarte, ¿qué más hemos olvidado? ¿Qué otro conocimiento espera ser redescubierto, codificado en estructuras que hemos descartado como meramente ceremoniales, preservado en prácticas que hemos etiquetado como superstición? La Tierra sigue vibrando. Las vibraciones siguen ahí, constantes e inmutables. Hemos construido instrumentos para detectarlas, medirlas y analizarlas a distancia. Pero los antiguos constructores ofrecen otro enfoque. Sugieren que podríamos aprender a sentir esas vibraciones directamente. A escuchar el planeta con todo nuestro ser. A desarrollar una conciencia capaz de percibir lo que nuestra percepción actual filtra. Los templos son invitaciones. Nos piden que recordemos cómo escuchar. ¿Dónde nos deja esto? Nos encontramos en la intersección del conocimiento antiguo y el redescubrimiento moderno, con preguntas sin respuestas fáciles, contemplando estructuras que no deberían existir según las cronologías convencionales del desarrollo tecnológico humano. Los templos acústicos son reales. Sus propiedades son mensurables. Los efectos que producen están documentados por la neurociencia, verificados por la ingeniería acústica y experimentados por cualquiera que esté dispuesto a visitarlos y prestar atención. No son misterios en el sentido de fenómenos incognoscibles. Son misterios en el sentido de un conocimiento que aún no comprendemos del todo, de un logro sofisticado que aún estamos aprendiendo a apreciar. Cada frecuencia que resuena en esas antiguas cámaras, cada efecto neurológico producido por tonos específicos, cada precisión geométrica tallada en la roca hace 5000 años, todo apunta a la misma conclusión. Quienes construyeron estas estructuras sabían lo que hacían. Poseían conocimientos de acústica, geología y neurología humana, expresados en términos diferentes a los nuestros, pero funcionalmente equivalentes en su aplicación. Escucharon el planeta. Oyeron vibraciones que solo recientemente hemos desarrollado instrumentos para detectar. Construyeron tecnologías para amplificar esas vibraciones, hacerlas perceptibles y utilizarlas con fines que fusionaron lo que separamos artificialmente en religión, ciencia y aplicación práctica. Y entonces, de alguna manera, lo olvidamos. El conocimiento se fragmentó, se dispersó, se conservó en la mitología, la tradición oral y las propias estructuras, pero se perdió la comprensión sistemática. Dejamos de construir templos acústicos. Dejamos de entrenar la percepción para detectar vibraciones planetarias. Desarrollamos otras tecnologías, otros enfoques, otras formas de recopilar información sobre el mundo. No hay juicio en esa observación.
El desarrollo tecnológico sigue caminos determinados por innumerables factores, presiones ambientales, disponibilidad de recursos, valores culturales, descubrimientos fortuitos. El hecho de que hayamos tomado una dirección diferente no significa que el camino que no tomamos fuera inválido o inferior. Pero sí significa que dejamos algo atrás. Conocimientos que podrían ser valiosos. Capacidades que valdría la pena recuperar. Comprender esto podría orientar nuestra forma de abordar los problemas actuales. El cambio climático, por ejemplo. Nuestro enfoque actual implica satélites, sensores, modelos informáticos y vastas redes de instrumentos que miden la temperatura, el CO2, las corrientes oceánicas y la cobertura de hielo. Estamos construyendo una infraestructura tecnológica para monitorear las condiciones cambiantes del planeta. Pero ¿qué pasaría si también cultiváramos la capacidad humana de percibir esos cambios directamente? ¿Qué pasaría si aprendiéramos a escuchar la Tierra de maneras que complementaran nuestros instrumentos, que proporcionaran diferentes tipos de información, que nos reconectaran visceralmente con los sistemas planetarios que hemos abstraído en flujos de datos? No sugiero que abandonemos la ciencia climática moderna por templos acústicos. Sugiero que podríamos aprender algo al comprender lo que hacían los antiguos practicantes de la acústica, al reconocer que su enfoque para escuchar la Tierra representa una metodología válida y sofisticada que logró resultados reales. Hoy en día, existen comunidades, pueblos indígenas de todo el mundo, que conservan la tradición de interpretar la información ambiental mediante la percepción directa. Pueden predecir el clima, detectar la inestabilidad geológica y navegar por paisajes utilizando señales que parecen invisibles para los forasteros. Y, cada vez más, a medida que los patrones climáticos se vuelven más inestables e impredecibles, los científicos prestan cada vez más atención a este conocimiento tradicional, reconociendo que contiene información que el monitoreo instrumental pasa por alto. Los templos acústicos sugieren que esas tradiciones tienen raíces profundas. Que la capacidad de escuchar la Tierra, percibir las vibraciones planetarias y recopilar información mediante una mayor conciencia en lugar de instrumentos, no es misticismo de la nueva era, sino una ciencia antigua que en gran medida hemos olvidado cómo practicar. Imaginemos un futuro donde reconstruyamos esa capacidad. Donde los niños aprendan a escuchar las vibraciones geológicas como ahora aprenden a leer. Donde construyamos edificios que potencien, en lugar de bloquear, nuestra percepción de los ritmos planetarios. Donde desarrollemos una conciencia capaz de interactuar directamente con los fenómenos ambientales de maneras que orienten nuestra vida, nuestra construcción y nuestra relación con el planeta. Ese futuro no parecería una regresión a condiciones primitivas. Sería una síntesis, ciencia instrumental moderna combinada con una capacidad perceptiva desarrollada. Tecnología que mejora la conciencia humana en lugar de reemplazarla. Sistemas de conocimiento que se nutren tanto de la sabiduría antigua como de la comprensión contemporánea. Los templos acústicos apuntan hacia esa posibilidad. Demuestran que los humanos son capaces de un refinamiento perceptivo extraordinario, de construir tecnologías que expanden la conciencia y de desarrollar ciencia sofisticada utilizando métodos completamente diferentes a los que actualmente privilegiamos. Y nos plantean una pregunta que resuena a través de 5000 años de silencio: si hemos olvidado cómo escuchar al planeta, ¿qué más hemos olvidado? ¿Qué otras capacidades permanecen latentes en la conciencia humana, esperando ser redescubiertas, entrenadas y utilizadas? Las estructuras permanecen. Esperando en Malta, Irlanda, Perú, Turquía, el suroeste de Estados Unidos y en docenas de otros lugares del mundo. Esperando que recordemos qué son, qué hacen, que enseñan sobre el potencial humano, el conocimiento ancestral y la tierra vibrante que canta constantemente bajo nuestros pies. Puedes visitarlas. Puedes pararte en esas cámaras resonantes, producir un sonido y sentir la respuesta de la piedra. Puedes experimentar lo que los constructores neolíticos construyeron en la roca con herramientas que consideramos primitivas. Puedes dejar que la vibración cambie tu conciencia, solo por un instante, lo suficiente para vislumbrar lo que percibían aquellos antiguos practicantes. Y tal vez, en ese momento de conciencia alterada, en esa breve apertura a frecuencias normalmente filtradas de la percepción, lo oigas. El zumbido del planeta. La vibración constante que los antiguos constructores sabían amplificar, utilizar, escuchar con una intensidad de enfoque que hemos reemplazado con instrumentos. Sigue ahí. Nunca se detuvo. La Tierra sigue cantando en frecuencias que moldean nuestras ondas cerebrales, que influyen en nuestra conciencia, que transportan información que hemos olvidado cómo decodificar. Los templos fueron construidos por personas que recordaban.
Que sabían que el planeta habla, que los humanos pueden aprender a escuchar, que la frontera entre la conciencia y el entorno es más permeable de lo que sugiere nuestra cosmovisión moderna. Construyeron monumentos a ese conocimiento. Estructuras que perdurarían más allá de lenguas, culturas, imperios y civilizaciones. Estructuras que esperarían, silenciosas y pacientes, a menudo se construían en zonas geológicamente activas. Malta se asienta sobre una falla geológica. Los Andes son una de las regiones con mayor actividad sísmica de la Tierra. Muchos de los círculos de piedra de Gran Bretaña se construyeron en zonas donde la geología subterránea crea campos electromagnéticos y efectos acústicos inusuales. Estos no eran simples espacios sagrados elegidos al azar. Eran estaciones de monitoreo ubicadas en lugares donde la voz de la Tierra era más clara, donde las vibraciones eran más intensas y donde los cambios en la actividad planetaria serían más detectables. El significado religioso habría sido inseparable de su función práctica. Si el templo podía predecir terremotos, si los sacerdotes que escuchaban sus vibraciones podían advertir de desastres inminentes, esa capacidad se interpretaría naturalmente como comunicación divina. La estructura sería sagrada por su funcionalidad, y funcional porque generaciones de constructores habían perfeccionado su diseño para maximizar su capacidad de detectar fenómenos geológicos. Así es como la religión y las ciencias se entrelazaron en las culturas antiguas. No porque las confundieran, sino porque comprendían que los fenómenos que estudiaban, las fuerzas que intentaban detectar y predecir, eran tan poderosas, tan fuera del control humano individual, que llamarlas divinas era acertado. Los dioses eran fuerzas reales, terremotos, volcanes, las vibraciones fundamentales del propio planeta. Y los templos eran tecnologías para interactuar con esas fuerzas. Para escucharlas. Para aprender a predecir su comportamiento con la suficiente precisión como para sobrevivir en su presencia. Los sistemas modernos de alerta temprana de terremotos se basan en el principio de detectar las ondas P, las primeras ondas sísmicas que se irradian desde el hipocentro de un terremoto. Estas ondas viajan más rápido que las destructivas ondas S y las ondas superficiales. Detectarlas incluso segundos antes del sismo principal proporciona tiempo suficiente para desactivar infraestructuras críticas, ponerse a cubierto y salvar vidas. Pero las ondas P son sutiles. Requieren instrumentos sensibles para detectarlas, a menos que se cuente con una estructura diseñada para amplificarlas, para resonar en respuesta a frecuencias específicas y para transformar vibraciones sutiles en fenómenos perceptibles. Las cámaras acústicas, en particular las construidas en regiones sísmicamente activas, habrían funcionado exactamente así. Cuando el suelo comenzaba a vibrar con la llegada de las ondas sísmicas, las cámaras respondían, emitiendo zumbidos o retumbando a frecuencias que los profesionales capacitados para escuchar reconocerían. No daría horas de aviso. Pero minutos podrían ser suficientes. Suficientes para salir de edificios, alejarse de acantilados o terreno inestable y advertir a otros. Y con el tiempo, surgirían patrones. Ciertos tipos de vibraciones precedían a ciertos tipos de eventos. La señal acústica de un terremoto que se aproximaba se distinguía de la de una tormenta distante o de una manada de animales que pasaba. Conocimiento acumulado durante generaciones de escucha atenta, codificado en la tradición oral, refinado mediante trágicos fracasos y predicciones acertadas. Esto es ciencia empírica. Hipótesis comprobadas mediante la observación. Resultados registrados y transmitidos. Métodos refinados en función de los resultados. No se parece a la sismología moderna, no utiliza las mismas herramientas ni el mismo lenguaje, pero persigue el mismo objetivo, comprender los fenómenos geológicos lo suficientemente bien como para predecirlos y sobrevivir a ellos. Y la sofisticación requerida para construir estos sistemas, para crear cámaras resonantes que amplificaran frecuencias específicas, para entrenar a los profesionales para reconocer patrones significativos en las vibraciones, esa sofisticación aboga por sistemas de conocimiento que subestimamos enormemente. Porque funcionaban. Las culturas que construyeron templos acústicos sobrevivieron en regiones geológicamente activas durante miles de años. Mantuvieron la continuidad durante periodos de cambio climático e inestabilidad geológica que deberían haber destruido a las sociedades menos adaptativas. Los templos los mantenían con vida. La capacidad de escuchar a la Tierra, detectar señales de alerta y predecir catástrofes con la suficiente antelación para poder reaccionar, esa capacidad era la ventaja tecnológica que les permitía sobrevivir. Y luego, gradualmente, el conocimiento se desvaneció. No en todas partes a la vez, no por completo, pero la comprensión sistemática,
la ciencia refinada del monitoreo acústico, se fragmentó y decayó. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió para que se perdiera un conocimiento tan valioso? Parte de la respuesta probablemente sea simple: las condiciones geológicas cambiaron. A medida que la Tierra se estabilizó tras el periodo posglacial y la actividad sísmica y volcánica disminuyó a niveles más normales, el valor de supervivencia del monitoreo acústico disminuyó. Las sociedades que habían invertido enormes recursos en la construcción y el mantenimiento de templos acústicos y en la formación de profesionales para escuchar la Tierra podrían haber desviado gradualmente esos recursos hacia otras prioridades. El conocimiento se habría conservado de forma reducida. Los templos se conservarían, pero su función pasaría de la vigilancia práctica a un uso principalmente ceremonial. Los efectos acústicos seguirían reconociéndose y utilizándose, pero la profunda comprensión de lo que detectaban, cómo interpretar variaciones, cómo predecir eventos basándose en patrones vibratorios, ese conocimiento especializado se transmitiría a menos personas y se preservaría con menos rigor. Con el paso de las generaciones, la ciencia práctica se transformaría en ritual religioso. Los sacerdotes seguirían cantando en las cámaras resonantes, seguirían experimentando los efectos neurológicos de frecuencias específicas, pero la conexión con el monitoreo geológico se desvanecería en la mitología. Las cámaras serían sagradas porque los ancestros decían que lo eran, no porque alguien aún recordara su función original. Así es como se pierde el conocimiento. No de forma drástica, ni por destrucción ni supresión, sino por su gradual irrelevancia. Cuando el entorno ya no exige una habilidad específica, cuando su valor de supervivencia disminuye, el esfuerzo cultural necesario para mantenerla también disminuye. Pero algo permanece. Las estructuras mismas. Las tradiciones, aunque se comprendan de forma incompleta. Los efectos, aunque ya no se interpreten en su contexto original. Y ahora, miles de años después, a medida que desarrollamos instrumentos capaces de medir lo que los antiguos constructores detectaban mediante resonancia, redescubrimos lo que sabían. Mapeamos las vibraciones de la Tierra con redes de sismómetros y encontramos frecuencias que coinciden con las cámaras resonantes. Estudiamos cómo el sonido afecta la conciencia y redescubrimos los efectos neurológicos que los templos acústicos estaban diseñados para producir. Estamos cerrando el círculo. Pero lo abordamos desde una dirección diferente, usando herramientas diferentes y planteando preguntas diferentes. La pregunta que siempre me planteo es, ¿qué podríamos aprender al reconocer la validez de ambos enfoques? ¿Que la ciencia instrumental y la percepción entrenada son complementarias, no contradictorias? ¿Que el conocimiento codificado en los templos acústicos representa una comprensión sofisticada que podría fundamentar la práctica contemporánea? Hay investigadores que trabajan en esta síntesis. La arqueoacústica es un campo en expansión. Los neurocientíficos estudian antiguos yacimientos acústicos para comprender cómo afectan la función cerebral. Los ingenieros exploran si los principios de los templos acústicos podrían influir en el diseño de edificios modernos, la preparación ante desastres o las aplicaciones terapéuticas. Pero sigue siendo un trabajo marginal, aún no plenamente integrado en la comprensión general. Existe resistencia a atribuir a las culturas antiguas el nivel de sofisticación que sugiere la evidencia. Existe reticencia a considerar que sistemas de conocimiento diferentes al nuestro podrían haber logrado resultados que aún intentamos replicar. Vale la pena examinar esa resistencia, ya que revela suposiciones sobre el progreso, sobre el avance lineal de lo primitivo a lo avanzado, sobre los métodos científicos occidentales como el único camino válido hacia el conocimiento. Los templos acústicos desafían esas suposiciones. Demuestran que la ciencia sofisticada puede desarrollarse utilizando métodos completamente diferentes. Que la precisión y la funcionalidad no requieren lenguaje escrito ni formalismo matemático. Que humanos separados por miles de años y miles de kilómetros pueden descubrir principios similares mediante la observación minuciosa de los mismos fenómenos planetarios. Esto debería hacernos humildes. Debería ampliar nuestra definición de lo que se considera ciencia, tecnología y conocimiento válido. Debería despertar nuestra curiosidad sobre qué más podría estar codificado en estructuras antiguas, prácticas tradicionales y sistemas de conocimiento que hemos descartado por primitivos o supersticiosos. Porque quienes construyeron templos acústicos hace 5000 años no eran menos inteligentes que nosotros. No andaban a tientas en la oscuridad, confundidos por fenómenos naturales que no podían comprender. Observaban con atención, probaban sistemáticamente, construían tecnologías que funcionaban, que cumplían funciones reales, que demostraban una comprensión de la acústica, la neurología y la geología,
cuyo marco apenas ahora estamos desarrollando para apreciar plenamente. Eran científicos. No eran los nuestros, no usaban nuestros métodos, pero perseguían el mismo objetivo, comprender los fenómenos naturales lo suficiente como para predecirlos y utilizarlos. Y lo lograron. Los templos son prueba de ello. Cámaras resonantes que, miles de años después, siguen funcionando exactamente como fueron diseñadas. Efectos acústicos que aún alteran, transformaban la sincronización inconsciente en experiencia consciente. Y esa comprensión está a tu disposición. No es fácil ni requiere esfuerzo, pero es accesible. Los templos aún existen. Las prácticas sobreviven en diversas tradiciones. El conocimiento no se ha perdido del todo. Podrías aprender a escuchar. Podrías entrenar tu percepción para detectar vibraciones en el umbral de la conciencia. Podrías visitar una de las cámaras acústicas y experimentar lo que experimentaban los practicantes neolíticos cuando cantaban en espacios diseñados para amplificar la voz de la tierra. O simplemente podrías sentarte en silencio, ahora mismo, donde quiera que estés, y prestar atención. No a los sonidos obvios a tu alrededor, sino a los sutiles. La presión en tus oídos. El zumbido bajo que podría ser de maquinaria o algo más profundo. La sensación de vibración que siempre está presente si estás lo suficientemente quieto, lo suficientemente callado, lo suficientemente atento como para notarlo. Eso no es misticismo. Es percepción. La misma capacidad que los antiguos practicantes de la acústica desarrollaron hasta niveles extraordinarios, latente en ti, accesible con práctica y paciencia. Los templos se construyeron para facilitar esa práctica. Para crear condiciones óptimas para la percepción. Para amplificar los fenómenos sutiles y convertirlos en una experiencia evidente. Pero la capacidad subyacente es humana, universal, parte de lo que somos como organismos evolucionados en un planeta vibrante. Lo que hagas con esa información es tu decisión. Puedes archivarla como curiosidades interesantes. Puedes descartarla como una interpretación especulativa de evidencia ambigua. Puedes dejar que cambie tu forma de pensar sobre los pueblos antiguos, sobre el potencial humano, sobre la relación entre la conciencia y el medio ambiente. Pero los invito a que al menos consideren la posibilidad de que quienes construyeron templos acústicos no estuvieran inmersos en supersticiones primitivas. Que fueran científicos sofisticados que trabajaban con premisas diferentes a las nuestras, logrando resultados reales, resolviendo problemas reales y comprendiendo fenómenos que solo recientemente hemos desarrollado instrumentos para medir. Y que su enfoque, su metodología, su conocimiento aún podrían tener valor. Podrían influir en nuestra forma de pensar sobre la percepción, sobre la conciencia, sobre escuchar al planeta en el que vivimos. Porque necesitamos escuchar. Ahora más que nunca. A medida que el clima se desestabiliza, la actividad geológica aumenta potencialmente en respuesta a las condiciones cambiantes, y nos enfrentamos a desafíos que exigen comprender los sistemas planetarios en sus niveles más profundos, la capacidad de escuchar a la Tierra, de percibir directamente en lugar de solo a través de instrumentos, podría ser más que un interés filosófico. Podría ser una habilidad de supervivencia. La misma habilidad que tenían los pueblos neolíticos que vivieron los catastróficos cambios climáticos del período posglacial. La misma habilidad codificada en templos acústicos construidos para amplificar las señales de advertencia, detectar la inestabilidad y avisar con la suficiente antelación para sobrevivir. Hemos cambiado esa habilidad por instrumentos. Y los instrumentos son potentes, precisos, capaces de detectar fenómenos imposibles para los sentidos humanos. Pero también son frágiles, dependen de infraestructuras, redes eléctricas y sistemas tecnológicos que pueden fallar. La percepción humana, debidamente entrenada, es resiliente. No requiere baterías ni mantenimiento. Es portátil, inmediata y está integrada con la conciencia de una forma que las lecturas instrumentales no pueden. Esto no es un argumento para abandonar la tecnología. Es un argumento para reconocer que nos hemos sobreespecializado, que hemos perdido capacidades que vale la pena recuperar, y que la síntesis entre el conocimiento antiguo y la ciencia moderna podría ser más valiosa que cualquiera de ellas por separado. Los templos acústicos apuntan hacia esa síntesis. Demuestran lo que es posible cuando la conciencia humana se entrena para interactuar directamente con los fenómenos planetarios. Preservan el conocimiento sobre la ingeniería acústica, sobre los efectos neurológicos de la frecuencia y sobre la relación entre estructura y vibración que apenas comenzamos a comprender plenamente. Y nos piden que recordemos. Que consideremos. Que escuchemos.
No a voces del pasado, aunque las estructuras sí hablan a través de milenios a cualquiera que preste atención, sino a la Tierra misma. Al zumbido constante de vibraciones planetarias que los antiguos constructores aprendieron a amplificar y que nosotros hemos aprendido a medir, pero que quizá aún no hemos aprendido a escuchar con claridad. Eso es lo que me quita el sueño. No el misterio de cómo se construyeron los templos, aunque es fascinante. No la cuestión de qué conocimiento específico se ha perdido, aunque es importante. Pero la comprensión de que vivimos en un planeta que canta, de que la conciencia puede aprender a percibir esa canción, de que los pueblos antiguos desarrollaron una extraordinaria sofisticación para escuchar, y de que en gran medida hemos olvidado cómo. El conocimiento es recuperable. La capacidad está latente. Los templos siguen ahí, siguen funcionando, siguen enseñando a cualquiera que desee aprender. La pregunta es si escucharemos. Si reconoceremos que la ciencia antigua, a pesar de ser diferente a la nuestra, logró una comprensión que vale la pena redescubrir. Si nos humillaremos lo suficiente como para aprender de personas que vivieron hace 5000 años, pero que, en cierto modo, estaban más en sintonía con los ritmos planetarios que nosotros, con todos nuestros instrumentos y datos. Creo que deberíamos. Creo que la evidencia lo exige. Creo que los templos acústicos, en su paciente silencio de piedra, han estado esperando a que recordáramos para qué fueron construidos. Que la Tierra habla. Que los humanos podemos aprender a escuchar. Que la conciencia y el planeta no están separados, sino íntimamente conectados a través de vibraciones que moldean la experiencia, las reconozcamos o no. Los templos hicieron explícita esa conexión. La amplificaron. Crearon espacios donde lo implícito se volvía innegable, donde era inevitable sentir las vibraciones del planeta porque resonaban en tus huesos. Podríamos volver a construir espacios como este. Tenemos el conocimiento. Entendemos bastante bien la acústica y la neurología, así que podríamos diseñar cámaras que produzcan cualquier efecto que quisiéramos. ¿Pero los construiríamos por las razones correctas? ¿Los usaríamos para reconectarnos con los ritmos planetarios, o simplemente como atracciones turísticas, como curiosidades? Esa es la verdadera pregunta que nos plantean los templos acústicos. No cómo se construyeron, sino por qué. Y si comprendemos ese por qué lo suficiente como para honrarlo, aprender de él y aplicarlo de maneras que contribuyan a la profundización de la relación entre la conciencia humana y la tierra viva que habitamos. Espero que sí. Espero que seamos capaces de esa humildad, esa sabiduría, esa disposición a aprender del pasado mientras construimos un futuro que integre el conocimiento antiguo con la comprensión moderna. Los templos esperan enseñarnos. La tierra aún tararea su antigua canción. La capacidad de escuchar yace en la conciencia humana, esperando ser despertada. Solo tenemos que recordar. Solo tenemos que escuchar. En definitiva, no se trata solo de arqueología o historia antigua. Ni siquiera se trata principalmente del pasado. Se trata del potencial. De lo que los humanos somos capaces de hacer cuando prestamos atención, cuando observamos con atención, cuando construimos sobre el conocimiento acumulado a lo largo de generaciones. Los templos acústicos demuestran esa capacidad operando a niveles que apenas creemos. Los pueblos neolíticos, sin escritura, sin matemáticas formales, sin ninguna de las herramientas que consideramos esenciales para la ciencia sofisticada, desarrollaron una comprensión de la acústica, la neurología y la geología que produjo tecnologías funcionales aún impresionantes para los estándares modernos. ¿Cómo? La respuesta debe ser una observación sostenida y enfocada, combinada con la transmisión cultural del conocimiento. Observar el comportamiento del sonido en diferentes espacios. Probar configuraciones. Recordar lo que funciona. Enseñar a la próxima generación. Refinar métodos a lo largo de los siglos. Esta es una ciencia lenta. Una ciencia generacional. La acumulación de conocimiento no se mide en años ni décadas, sino en siglos, en milenios. Cada generación añade pequeños incrementos de comprensión, preserva lo que funciona, descarta lo que no, construyendo hacia una sofisticación que ningún individuo podría lograr. Pero una cultura sostenida a lo largo del tiempo sí. Hemos perdido la paciencia con ese tipo de desarrollo de conocimiento. Queremos resultados rápidos. Queremos genio individual, descubrimientos revolucionarios, progreso rápido. Y hemos logrado cosas extraordinarias con ese enfoque. La ciencia moderna ha desvelado secretos de la naturaleza que a los antiguos les parecerían magia. Pero también hemos perdido algo. El conocimiento profundo y arraigado que surge de la atención sostenida a lo largo de generaciones.
La sabiduría que surge cuando las culturas observan los fenómenos naturales con la paciencia suficiente para detectar patrones que no son evidentes en periodos de tiempo más cortos. Los templos acústicos codifican ese tipo de conocimiento. Representan miles de años de comprensión acumulada sobre cómo vibra la Tierra, cómo esas vibraciones afectan la conciencia y cómo se pueden diseñar estructuras para amplificar y aprovechar esos efectos. Ese conocimiento no surgió de una intuición repentina. Provino de la paciencia. De culturas que valoraban la escucha, efectiva, más consciente y más capaz de generar información útil. Hemos dejado de escuchar. En cambio, medimos. Abstraemos. Analizamos a distancia. Ambos enfoques son valiosos. Pero la síntesis, la integración de la percepción directa y la medición instrumental, del conocimiento incorporado y la comprensión analítica, esa síntesis podría ser lo que necesitamos. Los templos acústicos fueron construidos por personas que aún no habían separado estos enfoques. Que comprendían que escuchar la Tierra era a la vez práctico y sagrado, tecnológico y espiritual, científicamente riguroso y experiencialmente profundo. Separamos esas categorías. Las hicimos distintas, a menudo opuestas, ciencia versus religión. Objetivo versus subjetivo. Instrumental versus experiencial. Los templos no reconocen esos límites. Los derriban. Demuestran que la observación profunda de los fenómenos naturales es a la vez investigación científica y práctica espiritual, que las tecnologías que mejoran la conciencia no son menos rigurosas que las que miden los fenómenos externos. Quizás esa sea la lección más profunda. No es que los pueblos antiguos conocieran hechos específicos que hemos olvidado, aunque sí los conocían. No es que las cámaras acústicas produzcan efectos específicos, aunque sí los producen. Sino que todo el marco que separa la investigación empírica de la experiencia consciente, tratándolas como diferentes tipos de conocimiento que requieren métodos distintos, tal vez esa separación sea artificial. Quizás la ciencia más sofisticada sea la que integra ambas. La que mide y experimenta. La que analiza y encarna. La que trata la conciencia como instrumento y como objeto de estudio. Los templos acústicos sugieren que es posible. Que se logró. Que las culturas que llamamos primitivas lo hacían rutinariamente, construyendo tecnologías que mejoraban la percepción en lugar de reemplazarla, desarrollando un conocimiento que era a la vez objetivo y experiencial. Podríamos repetirlo. Podríamos recordar cómo escuchar mientras seguimos midiendo. Podríamos entrenar la conciencia mientras construimos instrumentos. Podríamos reconectarnos con las vibraciones planetarias mientras las analizamos. Los templos esperan enseñarnos. El conocimiento es recuperable. La capacidad está latente. Solo necesitamos la voluntad de aprender del pasado. Reconocer que la ciencia antigua, por muy diferente que fuera, logró algo que vale la pena recuperar. Recordar cómo escuchar a la Tierra. El planeta canta. Nunca se detuvo. La pregunta es si recordaremos cómo escucharlo. Así que aquí estamos, al final de este viaje a través del tiempo, la piedra y la vibración. 15.000 palabras sobre un misterio que no se resuelve, que abre en lugar de cerrar, que plantea más preguntas que respuestas. Porque eso es lo que hacen los templos acústicos. No ofrecen conclusiones claras. No encajan en las narrativas cómodas sobre pueblos primitivos que avanzan a tientas hacia la iluminación que nosotros encarnamos. Se alzan como evidencia que desafía nuestras suposiciones, que nos exige reconsiderar lo que creemos saber sobre la historia humana, sobre la capacidad ancestral, sobre la relación entre la conciencia y el vibrante planeta que habitamos. Hemos abordado muchos temas. Las cámaras resonantes excavadas en la roca madre de Malta, que vibran a frecuencias que alteran la función cerebral de forma mensurable. La ingeniería acústica de Chavin de Wantar, que crea efectos que aún sorprenden a los visitantes modernos. La distribución global de estas estructuras, que aparecen en culturas separadas por distancias imposibles, demuestran principios similares y logran efectos similares. Hemos analizado lo que la ciencia moderna ha descubierto sobre las vibraciones de la Tierra, sobre el zumbido constante de las oscilaciones planetarias que los antiguos constructores, de alguna manera, sabían amplificar. Hemos considerado cómo estas estructuras podrían haber cumplido funciones prácticas, detectando la inestabilidad geológica, proporcionando alertas tempranas de eventos catastróficos y ofreciendo ventajas de supervivencia que hicieron que la enorme inversión de recursos valiera la pena. Hemos explorado la posibilidad de que los templos acústicos fueran tecnologías para mejorar la conciencia, para entrenar la percepción,
para desarrollar la capacidad humana de interactuar directamente con fenómenos ambientales que nuestra cultura actual nos enseña a ignorar. Y nos hemos preguntado repetidamente como personas sin escritura, matemáticas formales ni ninguna de las herramientas que consideramos esenciales para la ciencia pudieron alcanzar una comprensión lo suficientemente sofisticada como para construir estas estructuras. ¿Cómo pudieron saber cómo tallar cámaras que resuenan a las frecuencias naturales de la Tierra? ¿Cómo pudieron diseñar efectos neurológicos mediante el diseño acústico? La respuesta, creo, es que subestimamos lo que la observación sostenida a lo largo del tiempo puede lograr. Subestimamos cuánto conocimiento se puede acumular cuando las culturas valoran ciertos tipos de atención, entrenan ciertas capacidades, preservan y desarrollan datos observacionales a lo largo de siglos y milenios. Los templos acústicos representan miles de años de conocimiento acumulado. No son obra de genios individuales, sino de sistemas culturales que valoraban la escucha, que capacitaban a los practicantes para detectar vibraciones sutiles, que probaban configuraciones y preservaban lo que funcionaba, construyendo una sofisticación que ningún individuo podría lograr, pero una cultura sostenida a lo largo del tiempo sí. Ese tipo de construcción de conocimiento requiere una paciencia que hemos perdido. Requiere una continuidad cultural que nos cuesta mantener. Requiere valorar el conocimiento encarnado y experiencial tanto como el conocimiento abstracto y analítico. Pero produce resultados. Resultados reales, medibles y funcionales que siguen funcionando miles de años después. Las cámaras aún resuenan. Las frecuencias aún afectan la conciencia. La ingeniería acústica sigue funcionando exactamente como fue diseñada. Eso no es casualidad. Es conocimiento. Y nos pide que reconsideremos nuestras suposiciones sobre el progreso, sobre el avance lineal de lo primitivo a lo avanzado, sobre el método científico occidental como el único camino válido hacia la comprensión. Porque estos antiguos constructores eran científicos. No eran científicos como nosotros. No usaban nuestros métodos. Pero perseguían el mismo objetivo fundamental, comprender los fenómenos naturales lo suficiente como para predecirlos y utilizarlos en beneficio de la humanidad. Lo lograron. Los templos son prueba de ese éxito. Y nos piden que aprendamos, que recordemos, que recuperemos capacidades que hemos permitido atrofiar en favor de enfoques instrumentales. No estoy abogando por abandonar la ciencia moderna. Estoy abogando por la integración. Por reconocer el valor de ambos enfoques. Por cultivar la percepción directa junto con la medición instrumental. Por entrenar la conciencia y construir mejores instrumentos. La síntesis sería poderosa. Más resiliente que cualquiera de los dos enfoques por separado. Más adaptable. Más capaz de mantener una conexión consciente con los sistemas planetarios mientras los analiza con precisión. Y es posible. El conocimiento existe. Los templos lo preservan. Las prácticas sobreviven en diversas tradiciones. La capacidad está latente en la conciencia humana, esperando ser entrenada. Solo necesitamos voluntad. Reconocer que los pueblos antiguos sabían cosas que valía la pena aprender. Ser lo suficientemente humildes como para estudiar sus métodos. Recordar que hemos perdido conocimiento, no solo lo hemos ganado, a lo largo de la historia. La Tierra sigue vibrando. Sigue vibrando en las frecuencias que moldearon la evolución de la conciencia en este planeta. Sigue cantando la antigua canción que los constructores neolíticos aprendieron a amplificar en cámaras resonantes excavadas en la piedra. Puedes oírlo si escuchas. No con instrumentos, aunque lo medirán. No con análisis, aunque eso también es valioso. Sino con conciencia. Con atención. Con una percepción entrenada para detectar lo que normalmente filtramos. Los templos acústicos se construyeron para facilitar esa escucha, para crear condiciones óptimas para la percepción y para amplificar las vibraciones planetarias en una experiencia consciente. Siguen ahí. Siguen funcionando. Siguen ofreciendo enseñar a cualquiera que desee entrar, producir un tono, sentir la respuesta de la piedra, experimentar lo que los antiguos practicantes experimentaron cuando aprendieron a escuchar la tierra. Eso no es misticismo. Es tecnología. Tecnología antigua, tecnología sofisticada, tecnología que apenas empezamos a comprender, pero que funcionó entonces y funciona ahora. Y nos plantea una pregunta que resuena a lo largo de 5000 años, ¿escucharás? ¿Recordarás cómo oír lo que dice el planeta? ¿Reconocerás que los antiguos, en su paciente observación y su conocimiento grabado en piedra, alcanzaron una comprensión que vale la pena recuperar? Espero que la respuesta sea sí.
Espero que seamos capaces de esa humildad, esa curiosidad, esa disposición a aprender del pasado mientras construimos un futuro que integre la sabiduría antigua con la comprensión moderna. Porque necesitamos ambas cosas. Necesitamos la precisión de los instrumentos y la inmediatez de la percepción directa. Necesitamos rigor analítico y conocimiento incorporado. Necesitamos medir las vibraciones planetarias y sentirlas, analizarlas y escucharlas, tratarlas como datos y como experiencia. Los templos acústicos demuestran que la síntesis es posible. Que se logró. Que las culturas que llamamos